Ya estamos de regreso, son las 11:36 y saludo a mi querida Marta Lamas. Marta, ¿cómo estás? Muy buen día. Bien, pero no escucho. No escuchas, a ver, ahorita lo ajustamos. No escucho, no sé por qué. Ah, muy bien, a ver si ahorita lo ajustamos. Por lo pronto saludo a Mauricio, querido Mauricio Merino, ¿cómo estás? Hola Mario, Siempre, ¿cómo estás? siempre tengo la tentación de que un día agarres la guitarra y te pongas a cantar algo en lugar de hacer la colaboración. Sale, la próxima vez lo hacemos, Mario, pero te atienes a las consecuencias. Muy bien, Mauricio. Oye, pues cuéntanos, empezamos contigo, ¿qué nos traes esta semana? Fíjate que a propósito del escándalo de la semana, porque cada semana hay un nuevo escándalo de corrupción, Sí. ¿no? O de supuesta corrupción, por lo menos. El de la semana le tocó al hermano del presidente de la República, ¿no es cierto? Donde, bueno, pues está insistiendo en que hay un hecho de corrupción. Este reportaje, bueno, esta grabación, video que publicó Carlos Loret de Mola en Latinus, Sí. pues ha generado un fuerte debate sobre la corrupción en general. No solamente sobre la situación del presidente y su familia, sino sobre la corrupción. Y eso me lleva a dos comentarios, querido Mario. El primero es que a todas luces tenemos un problema serio porque la medición de la corrupción está basada en percepciones, Sí. no en instituciones. O sea, la gente cree o no cree si hay corrupción en función de la posición política que asume. Y lo malo es que las principales mediciones que hay actualmente en el país y en el mundo, por cierto, sobre la corrupción, tienen que ver con lo que se cree o con lo que no se cree. La medición más importante que conocemos es la de Transparencia Internacional. Y es una encuesta, ¿no? Encuestan a muchas personas. Encuestan sobre lo que tú percibes, Sí. si la corrupción es mayor o es menor, corregida por el hecho de dar o no dar mordidas. Exacto. Tiene algunos elementos de corrección, pero lo cierto, Mario, es que está basada fundamentalmente en la percepción de las personas. Y eso es lo que me preocupa, porque justamente episodios como el de esta semana, si llegan a tener un efecto mediático importante, pues acaban haciendo creer a las gentes que efectivamente hay más corrupción, porque todo está basado en lo que crees, Sí, o en lo que no crees. Es muy importante decir esto, Mario, porque hasta ahora no se ha construido una medición consistente, sólida, del combate a la corrupción en el país. claro. Y te agrego, te agrego un caso, y reforzando esto que apuntas, el caso del Ildefonso Guajardo. Habrá gente que diga, esta es la prueba de que sí se está combatiendo la corrupción en el país. Y otra vez, Sí. a partir de casos aislados que van moldeando percepciones, ¿sí? Cosa que además se agrava por el hecho de que siempre es una medición de percepción ex post, cuando Ajá. el niño ya se ahogó. Sí. Es decir, cuando aparece el corrupto de la semana, es como el empleado de la semana. Siempre hay un corrupto de la semana, ¿no? Entonces, cuando aparece el corrupto de la semana, quiere decir que ya sucedió la corrupción, no que ha dejado de suceder como fenómeno. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Cuando el niño ya está ahogado, pues ya, entonces van y en lugar de tapar el pozo, se avientan otros al mismo pozo. Sí. Esto tiene que ver, Mario, y con eso voy cerrando para dejar a Marta el espacio, por la falta de operación del Sistema Nacional Anticorrupción. No está funcionando, no está operando a cabalidad. No se han propuesto todavía hacer un auténtico Coneval de la corrupción, deja de ponerlo así. Sí. Es decir, poder medir con toda objetividad si efectivamente la captura de los puestos públicos ha disminuido, para poder medir si efectivamente la captura, la apropiación de los presupuestos ha disminuido, y para poder medir si efectivamente en conjunto hoy tenemos un mejor sistema de rendición de cuentas que antes. De manera aislada, fragmentaria, te puedo decir, desde los estudios que yo mismo hago y dirijo, que ninguna de las tres variables ha mejorado en este sexenio.
no ha mejorado, no ha disminuido la captura de los puestos, no ha disminuido la captura de los presupuestos y no tenemos mejor información pública. Estos son hechos con datos duros, pero no alcanza todavía a hacer una medición completa sobre el estado de la corrupción en México. Por lo tanto, Mario, yo aconsejaría que tomáramos el caso del hermano del presidente para insistir con la clase política mexicana y con el gobierno mexicano, que en vez de estarnos disputando la narrativa de ese episodio, o el de Guajardo, o el que se acumule la semana que entra, en lugar de estar disputando si son buenos contra malos, o si los buenos ya van a quitar a los malos, o si antes eran más malos, como dijo Mario Delgado, en lugar de esa narrativa que no hace más que polarizar, nos pongamos a trabajar en serio, nos pongamos a medir el fenómeno de la corrupción y tratemos de controlarla, porque todavía está muy descontrolada. De acuerdo. Esto quería yo comentar. Pues muy pertinente en un programa que se llama Agenda Pública, justamente tratar de reorientar el foco de la conversación pública de lo escandaloso a lo sistémico y a lo institucional, ¿no? Que eso tú has venido señalándolo desde hace muchos años acá. Gracias, Mauricio. No podemos, solo una frase para cerrar, hay que cambiar las percepciones por las instituciones. De acuerdo. Mario. De acuerdo. Mientras no hagamos eso, vamos a tener, como dices, el escándalo de la semana y de ahí no vamos a salir. Pero vamos contigo, Marta, que tú también nos traes tema este domingo. Bueno, es el mismo tema de la semana pasada, el tema del aborto. Sí, el Hidalgo. La muy buena noticia de que el gobernador Omar Fayad no vetó la medida. Y además, fíjate, no la vetó cuando el proceso parece que tuvo muchos incidentes muy incómodos o improcedentes. Hay una periodista que se llama María Luisa Pérez Perugia, escribe una carta, una aclaración en la revista Proceso, y allí ella explicar porque hubo como todo un marteo sobre el procedimiento y como finalmente las diputadas del PRI sí están a favor del aborto. Y que, digamos, al margen de que el proceso hubiera permitido que por razones de procedimiento se dijera se veta, el hecho de que el gobernador lo haya no vetado parece muy buena señal. Realmente me congratulo. Qué bueno, porque lo advertías justo la semana pasada, ¿no? Que ese era uno de los temores. Porque además era de nuevo politizar el tema, y creo que lo que ha hecho el gobernador en ese sentido es despolitizar y apostar por el tema humanitario. ¿Por qué le va a pasar a las mujeres en algo con este tema? Entonces eso me parece que es acudir, y también me parece acudir lo que acaba de hacer el ministro Pardo, la Suprema, que es una resolución buenísima, porque hubo un caso de una chiquita en Chiapas, chica con parálisis como de 17 años, violada, que se dieron cuenta los mujeres que estaba embarazada, que había pasado el término de los 90 días que en el Código de Chiapas permite el aborto por violación. Sí. Y la resolución ahora de la Suprema Corte también va en el sentido humanitario de agarrar, en el caso de violación, podemos poner de cuenta que si ya se pasó de los 90 días o de los tal, sí se tiene que terminar. Es decir, es reconocer lo doloroso que puede ser una maternidad forzada, ¿no? Y aceptar que hay circunstancias, digamos. Claro. Déjame que te interrumpe tantito, Marta, porque vamos a restablecer la comunicación contigo para oírte mejor. Pero es muy importante esto que nos está explicando Marta, porque lo correcto con lo que decías, Mauricio, tiene que ver con las instituciones, ¿no? Sí. Cuando llega un tema a la Corte, un caso, y la Corte establece un criterio, como este nos está diciendo Marta, y entonces ya no es la batalla caso por caso, es un tema que tiene consecuencias generales. Lo vimos con el tema de matrimonio igualitario, y volvemos a lo que tú planteabas hace unos momentos, Mauricio. Absolutamente, pues es que en la medida en que tú quieres consolidar democracia y quieres garantizar derechos, los derechos son para todas las personas y
y son especialmente fuertes para las personas más débiles, Mario. También lo hemos dicho muchas veces, los más débiles son aquellas personas que necesitan mejor garantía de derechos, porque los ricos los compran. Claro, se vuelve más complicado para los más débiles. Volvemos contigo, Marta, ahora sí ya te escuchamos mejor. Gracias, perdón por los fierros. No, lo que decía es que estos dos casos, ¿no? La muy buena actitud del gobernador priista en Hidalgo, Omar Fayad, ¿no? Y de su equipo también, porque las dos diputadas están en la misma, de no quedarse atorados en la disputa política y entender la importancia de la ley. Y la propuesta del ministro Pardo, que bueno, que ya ganó en la sala con la votación, de entender que los casos de embarazo por violación tienen que ser resueltos en todo el país. Todas las entidades federativas tienen legalizado el aborto en caso de violación, pero tienen de repente el límite, el tope, ¿no? Y aquí han quitado el tope. Y esto realmente va a permitir que muchísimas tragedias, qué cosa más horrible, una maternidad forzada, y si encima es después de una violación, imagínate, entonces son dos asuntos que a mí, a lo mejor me estoy equivocando, quisiera no equivocarme, me parece que se empieza a ver en el horizonte una comprensión distinta del tema del aborto, y que el hecho de que ya no esté tan politizado o tan cargado a que si conservador o liberal, porque digamos el ministro Pardo no es considerado de entre los más liberales de la Corte, y sin embargo es quien hace el proyecto que luego va a ser aprobado. Entonces, para mí son dos cuestiones realmente muy, muy positivas de empezar a otorgarle a la tragedia que implica siempre hacerse un aborto, ¿no? Quitarle la tragedia legal, penal, de extorsión económica, y dejarlo en la decisión de una mujer que va a tener que decidir si la asume o no la asume, y que tiene que contar con el respaldo de la sociedad, ¿no? Entonces estoy muy contenta con esos dos eventos. Pues mira, interesante cómo lo planteas, Marta, porque es un tema institucional, pero también es un tema de cambio cultural, de cómo se va moviendo la conversación sobre estos temas. Pues yo les agradezco mucho a las dos, Marta, gracias. Hasta luego. Gracias, Mauricio. Adiós. Gracias, muchas gracias a los dos. Nosotros vamos a una pausa y regresamos, ya lo sabe, para cerrar con broche de oro, con Mauricio Meshulam y historias de hackeos. Va a ver lo que pasó esta semana.